Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Académico. ¿Cuándo puede calificarse la conducta del agente del Estado como dolosa o gravemente culposa para fines de repetición? Pues vamos a verlo de conformidad a la sentencia del 29 de mayo del 2014 expedida por el Consejo de Estado. Iniciemos nuestro análisis. La acción de repetición la encontramos las conductas propias de esta acción en la Ley 678 del 2001, precisamente los artículos 5 y 6. En esta norma pues nos indica cuándo el agente actuó con dolo o con culpa grave de conformidad a las presunciones legales de los artículos. De igual manera, pues encontramos que en virtud de esta ley y del artículo 90 de la Constitución existe una responsabilidad patrimonial del agente público cuando se actúa con dolo o culpa grave. Es decir, que es a través del ejercicio del inciso segundo del artículo 90 que nos indica que en estas ocasiones el agente del Estado deberá responder por lo que éste ha debido pagar en virtud de una condena, de una conciliación o de cualquier otro medio para dar por terminado un conflicto. Veamos entonces ahora los elementos más importantes de la acción de repetición. La acción de repetición, como bien lo vemos, es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta, bien lo decíamos, dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado. Es importante aclarar que si bien el inciso segundo del artículo 90 nos dice que debe ser producto de una sentencia condenatoria, también debemos entender que aquí están las conciliaciones debidamente aprobadas por el juez de lo contencioso administrativo y cualquier otra forma de terminación del conflicto, toda vez que a través de estos eventos se genera una obligación indemnizatoria en cabeza del Estado. Ahora, con respecto a este medio de control que nos puede satisfacer, entonces decimos que tiene como finalidad garantizar los principios de la moralidad y la eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivos y preventivos inherentes a ella. ¿Cuáles son las condiciones para su aplicación? Pues la norma nos dice lo siguiente: existen tres condiciones. La primera de ellas es que se haya realizado un pago efectivo de la suma de dinero en objeto de la conciliación, de la sentencia condenatoria o de cualquier otro medio para dar terminado el conflicto. De igual manera debe existir un pago efectivo de la víctima del daño y finalmente que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente sea el factor determinante de la condena. Lo que quiere decir es que esta conducta haya dado lugar a la producción del daño antijurídico que le fue imputable al Estado. Resulta que entremos a calificar entonces cuando en virtud de la Ley 678 del 2001 debemos decir que hay dolo o culpa grave. Es importante analizar que el artículo 5 y 6 nos trae unas presunciones legales. Esto nos indica que pueden ser desvirtuadas por la persona. Es importante hacer una aclaración. El juez de repetición está sometido al análisis que de la conducta haga el juez penal, lo que quiere decir que si el juez penal determina que la conducta es dolosa, pues a esto deberá acogerse el juez de repetición. Sin embargo, nada obsta para que el agente a quien se dirige la acción de repetición, pues demuestre que no ha actuado bajo estas condiciones. El artículo 5, como lo podemos ver de la Ley 678, nos dice que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio. En este precepto se estableció además que se presume que existe dolo del agente público en los siguientes eventos. El primero de ellos es obrar con desviación de poder. Recordemos que esto es un vicio de nulidad que puede dar lugar a que el acto administrativo pues sea declarado nulo y salga del ordenamiento jurídico. La desviación de poder consiste en aquella actuación que realiza el servidor público que se aparta de los fines esenciales del Estado y que persiguen fines no previstos en la norma. Recordemos que la función administrativa tiene unos principios a los cuales debe acogerse quien realiza esa función pública administrativa. El segundo supuesto es haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación, por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
De igual manera, se presume el dolo cuando se ha expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. Una tercera hipótesis es haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. Y finalmente, pues haber expedido la resolución o auto o sentencia manifiestamente contraria al derecho en un proceso judicial. Acá encontramos el error jurisdiccional, es decir, la responsabilidad del Estado juez. Recordemos que en días pasados habíamos realizado el análisis en foro público de cuándo existía la responsabilidad del Estado por la función jurisdiccional. Y una de las hipótesis era el error jurisdiccional, que consiste en que no existe una similitud entre lo que hay en el expediente, lo que probatoriamente existe, con la decisión del juez. Quiere decir que esta decisión se aparta del ordenamiento jurídico y pues efectivamente no se resuelve el caso conforme a las hipótesis que razonablemente pudieron haber dado lugar a la solución del problema jurídico. Ahora, con respecto al artículo 6, que nos dice cuándo la conducta del Estado es gravemente culposa, pues debemos decir que será culposa cuando hay una infracción directa a la Constitución o la ley, o una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones conforme al mismo precepto. En estos casos también existen unas presunciones legales que nos indican cuando la conducta del agente se presume que actuó de manera culposa y que esta culpa es una culpa grave. La primera es la violación manifiesta e inexcusable a las normas del derecho. La segunda es la carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable. Con respecto a la falta de competencia, recordemos pues que los agentes del Estado solo pueden realizar aquello que la norma les permite, es decir, las funciones que en virtud de su cargo a él se le atribuyen. De esta manera, entonces, habrá falta de competencia cuando, no estando previsto la posibilidad de usted expedir el acto, pues la persona lo expide. Además, cuando, por ejemplo, no ha mediado un acto de delegación. Recordemos que la delegación es una técnica administrativa que permite que una persona realice una función en virtud de la delegación que hace su superior jerárquico, y que esta persona que recibe la función pues tiene funciones complementarias y afines. Esto también da lugar a que se tenga competencia para expedir un acto administrativo. La tercera hipótesis es la omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. Y la última hipótesis es violar el debido proceso en lo referente a las detenciones arbitrarias y la dilación en los términos procesales con detención física o corporal. También habíamos hablado en foro público en algunos días pasados del habeas corpus. Habíamos dicho que esto era una acción constitucional que permite que un ciudadano solicite la protección de su libertad personal cuando se le ha detenido de manera ilegal o cuando esta detención se ha prolongado en el tiempo sin que exista ninguna solución jurídica al caso concreto. De igual manera, entonces, pasemos a indicar cuáles son entonces la apreciación que hace el Consejo de Estado en este caso. Lo más importante y el punto crítico dentro de la exposición de la sentencia consiste en que el juez en este caso nos indica que no es necesario que se cumpla siempre con los presupuestos del artículo 5 y 6 de la Ley 678 del 2001 y que podrá el juez, en un caso concreto, determinar si la conducta del agente puede calificarse como dolosa o gravemente culposa. Esto genera un amplio margen de discrecionalidad del juez, pues observemos que dentro del pronunciamiento nos indica que el juez de la acción de repetición podrá deducir otras conductas que puedan calificarse como tales al apreciar otros comportamientos del agente estatal que no encuadren en ninguno de los dos preceptos o que no hayan sido mencionados en ellos, lo que da lugar entonces a que el juez pueda moverse en el universo del mundo jurídico, sobre todo con respecto a las conductas que se prevén en el Código Civil, de tal manera que no resultan ser las únicas conductas que dan lugar al dolo o la culpa grave aquellas establecidas en el artículo 5 y 6 de la Ley 678 del 2000. Bueno, damos por terminada nuestra intervención. Recuerden que Forum es una plataforma jurídica de actualización al instante. Hasta pronto. Forum.
El valor del conocimiento.